derecho ajustable. Entonces tenemos en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos aquí la entrada, la cual la podemos regular con una compuerta, y observamos el punto de referencia 1. Aquí en este punto vamos, una vez que establezcamos un flujo, vamos a iniciar a tomar un valor de tirante desde el fondo hasta la superficie libre, que la vamos a medir con esa regla que ustedes observan ahí en esta parte. Aquí en esta partecita, ¿sí? Vamos a medir. Muy bien, también vamos a medir una altura piezométrica. Hemos colocado, mejor dicho, el equipo tiene un tubo de pitot, que es este, ¿cierto? Es un tubito de pitot, que al enfrentarlo con el fluido de frente, ¿sí? Y en la mitad del tirante, me indica una velocidad. Como la velocidad se la puede transformar en cabeza, en altura, velocidad al cuadrado sobre 2G, acuérdense que eso me queda en metros, pues puedo hacer la lectura. Y esta altura, sí, esta altura de este pitot, puedo utilizarlo para medir la velocidad. ¿Velocidad qué? Teórica. Una velocidad en función de qué? De la raíz de 2G por esa altura que me dé, esa altura H1, que es lo que ustedes tienen en su guía. Esto al inicio, en la parte inicial del canal. Ustedes se dan cuenta que aquí observan todas las soleras, y todo esto es el fondo. En esta parte, en este punto que lo hemos colocado como número 2, vamos a modificar el lecho del canal, la solera del canal. Vamos a ir modificando cada 5 milímetros hasta completar una altura de 5 centímetros para verificar cómo es el comportamiento de ese perfil y cómo cambia, ¿cierto? Cómo cambia la energía. Supuestamente aquí puede ser una energía mucho mayor y acá mucho menor debido a la pérdida que puede haber. Entonces, pero eso me lo indica, ¿sí? Con las medidas que tome del tirante, sí, del tirante como tal, y de la altura que me alcance para medir la velocidad. Aquí hay un tubo de pitot también que lo podemos subir y bajar, y también me indica la altura para poder calcular la velocidad. O recuerden que como este es un canal de sección rectangular, la base es de 4 centímetros, para que lo tengan en cuenta ahí, base 4 centímetros, pues indudablemente se mantiene constante. Y si multiplico pues por el tirante que me dé en esta sección 1 o en esta sección 2, y con el caudal que vamos a manejar, que va a ser constante para todo este ensayo, pues puedo calcular la velocidad real. Velocidad es igual a caudal sobre área. En este caso, área hidráulica del canal, que sería la base, que es constante, 4 centímetros, por el tirante, que es el que vamos a ir tomando en este ensayo. Entonces, los valores que vamos a tomar los voy a colocar en el tablero, ¿sí? Y igual yo los voy compartiendo, ¿sí? Ustedes tienen en su guía el cuadro, que es el mismo que hemos colocado en el tablero, y vamos a ir colocando esos datos. Con este grupo evaluamos un caudal y con los otros grupos cambiamos y modificamos los caudales. Muy bien, entonces vamos a necesitar primero aforar. El aforo de este equipo, bueno, me voy a mover un poquito aquí, ¿sí? El aforo de este equipo, a ver, saquemos esto mejor. El aforo de este equipo lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer en la parte de acá atrás. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Ahí está el canal. Lo miramos desde la parte superior. Aquí tenemos la entrada, ¿sí? La entrada del canal. Perdón, aquí la entrada del canal. Ahí se han colocado unas canicas para disipar la velocidad con que sale el flujo, porque es alimentado con una bomba. Y ustedes observan un bafle con agujeros que también me sirve para disipar energía. La idea es que aquí la velocidad salga lo más lenta posible para que haga su ingreso
por este canal. Ustedes observan ahí el canal que tiene un ancho interno de 4 centímetros permanente. Y pues continuaría aquí, ¿cierto? Continuaría aquí. Aquí ya observaríamos y detallaríamos. Aquí en este punto donde está la regla, vamos a medir el tirante desde el fondo, el punto 1. Y con el tubo de pitot, que ya lo miramos más detalladamente, colocaríamos, si el tirante, por decir, es de 2 centímetros, esa punta de esa aguja, de ese orificio que está ahí, ¿sí? Lo colocaríamos en la mitad, a 1 centímetro. Si supongamos que el tirante fuera de 2. Y así podíamos medir, ¿cierto? De tal manera que la altura pues le vamos a restar, tomo la altura total y le resto la mitad del tirante y eso lo vamos a ir apuntando. En la sección 1 y en la sección 2. Como ustedes pueden ver, ahí hay 2 secciones, ¿cierto? Las cuales se van a ir modificando y se va a ir elevando. Se va a ir colocando un obstáculo, como decirse, y vamos a ir elevando permanentemente esa plataforma en el punto 2 y también vamos a tomar el tirante 2 y la altura 2 para calcular velocidad y para calcular energía específica. Y finalmente descarga por la parte de abajo, ¿sí? Y retorna otra vez, ¿cierto? Mover un poco más acá y retorna como lo ven ustedes allá, ¿sí? Por esta tubería larga y retorna con esta manguera y descarga aquí. Aquí voy a medir, voy a aforar, ¿de acuerdo? Voy a aforar volumétricamente. No tenemos medidor de caudal, entonces lo voy a hacer primero el aforo. Listo, ese aforo va a ser constante. Muy bien, entonces, pues, a ver, vamos a poner a funcionar, ¿cierto? Vamos a poner a funcionar el canal y vamos a ir tomando los datos. Entonces acá, en la parte de acá, en el tablero, ¿sí? Ya hemos colocado, mejor dicho, la misma tabla que ustedes tienen allá, con las profundidades Z. Primero iniciamos en 0, una profundidad, en 2 en 0, y ahí vamos incrementando a medio centímetro, a 1, 1.5. Y vamos a ir apuntando el tirante 1, el tirante 2 y la altura piezométrica H1, H2. Y ustedes calcularían las energías específicas en 1 y en 2. ¿Qué se puede hacer? Se puede enfrentar el tirante 1 contra la energía 1. Y en el punto 2, ¿cierto? Para cada altura Z, puedo enfrentar con E2, con la altura 2. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ir modificando la altura como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a tomar también volumen. Sí, volumen. Bueno, ya hice un preliminar, del caudal. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un volumen de 3 litros y esos son los tiempos que empleé. De tal manera que ahora, sin embargo, ahora lo repetimos, ¿cierto? Y el caudal es bajito, ¿cierto? Prácticamente 0.629 litros por segundo. Entonces, vamos a tomar, ¿cierto? Esa primera parte. Entonces, voy a volver otra vez acá. Muy bien. ¿Me parece? Sí. Correcto. Entonces, desde este punto, sí vamos a empezar a medir. Bueno, voy a prender el equipo y vamos a hacer primero el respectivo aforo. Ahí ya se observa cómo ya el agua, hemos coloreado un poco el agua para ver el efecto y ya se observa el ingreso, se estabiliza, se tiene que estabilizar los tirantes, ¿sí? En la sección 1 y en la sección 2. En este momento, en 2, donde dice Z2, está a nivel, o sea que hay 0.
cero pendiente, podríamos decir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esperemos un poco de estabilidad y hacemos el respectivo aforo como tal. Y ya podemos iniciar a tomar datos de este ensayo. Entonces, otra vez me voy a ir para acá, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a aforar volumétricamente, ¿listo? Volumen de aforo, 3 litros. Y voy a tomar el tiempo que se demora en llenar, porque esa es la salida. Esa tubería es la salida, entonces puedo hacerlo y medir volumétricamente. Muy bien, ya tenemos unos datos. Entonces ahí, a ver, bueno, entonces, para este ensayo, volumen de aforo, 3 litros. Tiempos para el aforo, es decir, volumétricamente, 4.49, primer tiempo, 4.26, segundo tiempo y tercer tiempo, 4.78. Sacan el tiempo promedio, volumen sobre tiempo promedio me da el caudal, ¿de acuerdo? Para este ensayo. Ustedes van a calcular el caudal y ese va a ser constante para todo nuestro ensayo. Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, ahí parece. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a iniciar tomando la altura del primer tirante, de este primer tirante. ¿Listo? Pues tengo que acercarme un poco y lo vamos apuntando. Bueno, a ver, no sé si se alcance a ver mejor con este.
nos está marcando un tirante de 8 centímetros. Y1, 8 centímetros. Y1, 8 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ese lo vamos a ir apuntando. Y1, 8 centímetros. Como tiene 8 centímetros, ubico la punta del tubo pitot en la mitad, o sea, en 4 centímetros. Bueno, ahí aproximadamente. Y ustedes observan, bueno, ahí, ustedes observan ahí en el tubo de pitot que está un poquito por encima del tirante, del nivel, ¿sí? Entonces ese tubo de pitot, efectivamente, tomando esa altura, puedo calcular la velocidad, pero teórica, porque este tubo de pitot toca corregirle esa velocidad teórica por un coeficiente de corrección, un coeficiente que se llama de descarga. Muy bien, ¿cuánto tiene el tubo de pitot? Si lo miramos de frente, sí, si lo miramos de frente, ahí, pues esto tiene 8,3, 8,3, un poco más alto del tirante, ¿sí? 8,3. Voy a ir apuntando esos datos para resumirlos ahora. Muy bien, vamos a leer en 2. Vamos a leer en el punto 2. Punto 2. Tirante. 7,6. 7,6. A la mitad, 3, 3, 3, 3, 8. Mitad 3, 8, ¿cierto? Y aquí tenemos una altura H. Permítame un momentico, voy a traer algo para apuntar. Bien, entonces, pónganle cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Estamos tomando toda la altura del tirante, del fondo hasta aquí. En este caso, me está marcando 7,6. Y esta altura de acá, esta altura en el tubo de pitot, me está marcando 8,8, ¿sí?
8.8, perdón, 7.8. Este tubo de pitot, 7.8. Eso lo vamos a ir apuntando directamente en el tablero, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta que parte de la mitad, o sea que tengo que restarle a esos 7.8 de este tubo de pitot, tengo que restarle la mitad porque no parte del fondo, sino parte desde donde estamos midiendo, que es la mitad del tirante. Entonces van a tener en cuenta que solo es esta altura nomás, ¿sí? Perdón, solo esta altura de aquí hasta aquí, en el tubo de pitot. El tirante sí es completo, de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Igual en la sección 1. En la sección 1 tomamos 8 de tirante, que es lo que está midiendo. Y el tubo de pitot está en 8.3. Acuérdense que tengo que restarle a los 8.3 los 4 centímetros, que es donde ubiqué el tubo de pitot, aquí, para que me dé esa altura de aquí hasta acá, que sería de 4.3 para el primer ensayo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a tomar así y ustedes van a tener en cuenta esas condiciones. Muy bien, entonces ya tenemos el otro valor. A ver, entonces rectifiquemos. 7.6 y el otro 7.8. Muy bien, ya tenemos datos para el primer ensayo. Vamos a ver si ahí, sí. Ahí ya tenemos Z, cuando Z vale 0, Y1 hemos tomado que el tirante es de 8 y en el punto 2 el tirante es de 7.6. La altura piezométrica H1 8.3 y la altura piezométrica en el punto 2 H2 7.8. Muy bien. Ahora seguimos con el siguiente ensayo. Vamos a modificar o a elevar en la sección 2, en el punto 2, vamos a elevar 5 milímetros. Vamos a elevar 5 milímetros. Entonces vamos a ahí estamos modificando 5 milímetros de altura. En este caso, ¿sí? Ahora explicamos cómo vamos a tomar el dato. Muy bien. Entonces miren ustedes que ya estamos modificando la altura Z2. Ahí alcanzamos a ver que aquí es 0 y aquí ya hemos modificado una altura en Z2 de 5 milímetros. Muy bien, y miren ustedes el desarrollo del perfil. Ya se ve una diferencia, ¿cierto?, al respecto. En la parte final, pues se deflecta, por lo que descarga libremente. Muy bien. Listo, vamos a tomar entonces para Z2, ¿cierto? Para el punto 2, vamos a tomar el tirante, la altura como tal. Entonces veamos. Aquí me está marcando 8,5.
8,5. Y el tubo de pitot, la mitad de 8,5, ¿sí? La mitad de 8,5, 4,25, trato de ubicar aquí el tubo de pitot a 4,25, pues es un poquito difícil, pero vamos a tratar de ubicarlo. 4,25, ¿sí? La mitad de este tirante, 4,25, y leo la altura, ¿no? Es de aquí hasta aquí, de este nivel, pero tengo que disminuirle la mitad del tirante para que me quede la altura de aquí hasta donde me marque. Nos está marcando, vamos a ver aquí cuánto, nos está marcando 8,5, la altura H1. Muy bien, vamos con el tirante 2. Ahora apuntamos esos valores en el tablero. H2, ¿sí? H2. Fíjese que H2 es la altura total menos los 5, ¿cierto? Porque estoy elevando 5 milímetros. Entonces aquí, la altura total tiene 7,6, 71, 7,1, ¿sí? 7,1, bueno, vamos a colocar aquí 7,6, 6,6. Y H2, la mitad de 7,6, 38, a 3,8, lo voy a ubicar a 3,8, bien, y me está marcando 7,9, 7,9, listo. Ya tenemos los datos, ahora los apunto para que los vayamos verificando. Muy bien, ya tenemos los datos, veámoslos ahí, ¿sí? Para el segundo ensayo, para modificación de Z, 5 milímetros, el Y1 tiene 8,5, el Y2 7,6, altura en el tubo piezométrico 8,5 en el 1 y 8 y 7,9 en el 2. Muy bien, listo. Vamos con el siguiente ensayo, que es modificar a 1 centímetro la altura. Ahí estamos subiendo. Sí, ahí estamos subiendo. Ahí está a 1 centímetro, de altura. Fíjense que cada vez va elevando más y cada vez observamos la variación del perfil. Muy bien.
Y esto está. Espera un momentico. Solo ahí. Muy bien, vamos a leer altura del tirante Y1. Vamos con la lectura 2. Bueno, el tirante 1 marcó 8,1 y la altura H1 8,8. Vamos con el punto 2. Entonces, tirante 1, 8,1 centímetros. Altura 1 del tubo de pitot, 8,8. Tirante 2, 7,5. Y altura 2, 8 centímetros. La del tubo de pitot. Muy bien. Ya tenemos nuestro. Vamos con la tercera variación. Voy a variar a 1,5. Ahora colocamos los datos en el tablero. A 1,5. Muy bien, ahí hemos colocado a 1,5, ¿sí? Para que ustedes lo verifiquen. Miren, a 1,5 la altura de este tirante, perdón, sí, a 1,5 la altura de este tirante, 1,5 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Chequemos aquí el tirante 1. 8. Altura Z2, se dan cuenta que en el tubo está en la parte, se observa un nivel más alto, y ese es el que estamos tomando como H1. En este caso está marcando 8,3. Vamos con el punto 2. Sacamos este tirante. 7,2. Tirante Y2, 7,2.
y tubo de pitot a la mitad del flujo. Ustedes observan cómo se eleva el nivel, ¿cierto? En el tirante. Ahí se observa cómo está elevado y me está marcando 7.9. Muy bien. Listo. Ahora vamos a variar. Vamos para el tercer ensayo. Vamos para 2 centímetros. Ya tenemos 2 centímetros. Mire que cada vez estamos ampliando y miren ustedes el perfil que se va desarrollando. Aquí tenemos una energía y acá otra energía. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a calcular. Energía en este punto y en este otro punto donde se está modificando la sección prácticamente. Por tanto, suponemos que las velocidades pueden variar. ¿Por qué razón? Pues porque aquí se está disminuyendo la sección, porque el tirante cada vez va disminuyendo como lo estamos evidenciando tomando esta información. Listo, vamos con el 1. 8, 8, se mantiene, ¿cierto? Y la altura en el tubo de pitot, 8.3, también se mantuvo. O sea que no hubo cambio de velocidad. Pero en esta sección, en la sección 2, fíjese que ya llevamos 2 centímetros. Veamos cuánto tiene de tirante. Tiene 7.1 tirante en 2, 7.1 y la altura con el tubo de pitot más o menos a la mitad del flujo, ¿sí? Más o menos a la mitad del flujo. Tenemos aquí 8. Muy bien, ahora apuntamos todos esos datos en el tablero. Listo, vamos a modificar. Vamos al siguiente ensayo, 2.5 de altura. 2.5. 2.5 centímetros de altura. Fíjese el perfil. Vamos a sacar estos tubos de pitot. Ahí, cómo va variando, ¿cierto? Fíjese que aquí se me va formando un flujo uniforme y aquí ya cambia a gradualmente variado. ¿Por qué? Porque hay una ligera pendiente. Las profundidades ya no son iguales y los perfiles cambian rotundamente. Y lógicamente el régimen de flujo puede cambiar. Aquí puede hacer que sea un régimen de un flujo subcrítico, ¿cierto? Y acá ya puede hacer que pase a ser crítico o subcrítico. Cada vez que se cierre más, la velocidad se va a incrementar. Bien, entonces vamos a tomar Y1, en este caso Y1, se mantiene en 8, se mantiene en 8, ¿sí? Y el tubo de pitot se mantiene en 8.3, lo mismo. La altura 8.3 en H1.
Vamos con el tirante Y2. Y2 aquí. Acuérdense que estoy tomando toda la altura, de aquí hasta aquí. Y nos interesa solo esta parte nomás, este tirante. Por tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que hay que a esa altura restarle esta altura, en este caso los 2.5, ¿de acuerdo? O sea que solamente queda de tirante este espacio. Listo, veamos cuánto tiene. 7 centímetros. Y H2, bajemos esto, ahí a la mitad del flujo. Fíjese que aquí ya tiene más altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad ya es un poco más alta por el cambio de sección. Entonces aquí me está marcando 8.8.6. 8, perdón, 8. No, 8.6 no, sino 8.3. 8.3. Listo. Ahora colocamos esos datos. Siguiente ensayo. Vamos a modificar la altura a 3 centímetros. 3 centímetros. Z, 3 centímetros. Muy bien. Esperemos que se estabilice un poquito. ¿Sí? Listo, leamos. 8.1, ¿sí? Perdón, el tirante, 8.1, Y1, y la altura en el tubo de pitot me está dando de 8.6. Ahí ya se mira un notorio cambio. Vamos con la sección 2. Altura 7, tirante Y2 7, y altura en el tubo de pitot más o menos a la mitad del flujo. Ahí, ¿sí? Tenemos que es de 8.2. 8.2. ¿Listo? Muy bien. Modifiquemos a 3.5. Ahí está, a 3.5. ¿Listo? 3.5. Esperemos que se estabilice un poquito el flujo y miren cómo va cambiando el perfil, ¿sí? E inclusive aquí, aguas abajo, como hay una compuerta, ¿sí? Un muro, por eso se forma esta parte. Aquí el flujo posiblemente se incrementa mucho la velocidad, como lo estamos observando ahí, baja, eh, pierde energía con el muro que hay aquí y se forma un resalto, y por eso se eleva a esta altura, y este sería un resalto hidráulico que se me está formando en esta parte de aquí. Muy bien, esperemos que se estabilice un poquito y tomamos la medida.
Listo, tomemos la medida. Entonces, tirante. Tirante. 8.7. 8.7. Altura pitos. 8.9. Y vamos con la sección 2. Tirante. 7.5. Y altura. Ahí en la mitad. Nos está dando 8.8. Bien. Pues, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Y ustedes lo están apreciando en el perfil de velocidades, ¿cierto? Aquí, lógicamente, la velocidad ya se trata de incrementar. O sea que podríamos ya pensar que aquí el flujo se puede volver súper crítico. Un flujo subcrítico, puede haber un flujo crítico y acá, por el cambio de velocidad, ya podemos pensar que de pronto es un flujo súper crítico, cuyo número de flow es mayor de 1. Es como el régimen en tuberías, como el régimen laminar, transitivo y turbulento. Muy bien, vamos con el siguiente ensayo. 4.5. Listo. 4.5. Perdón, 4, ¿no? 4. Vamos con 4. 4 centímetros de altura, de elevación. Vamos a leer Y1. Entonces aquí me está marcando, fíjese que ya se ha incrementado más, ¿sí? Se ha incrementado más el tirante. Me está marcando 9.1, tirante Y1 y altura en el tubo de pitot. Vamos a ubicarlo aquí como la mitad. Me está marcando 9.7. 9.7 en el tubo de pitot. La altura cada vez disminuye en el tubo de pitot. ¿Por qué razón? Porque la velocidad aquí se disminuye por la elevada altura que hay aquí. Ya el tirante ya es mucho mayor. Ahora, en cambio, en la sección de abajo ocurre lo contrario. ¿Listo? Vamos a ver con el tirante. Tirante está en 8. Y2, tirante Y2, 8. ¿Sí? Y el tubo de pitot, vamos a ver cuánto me está marcando. Fíjense que eleva más el tubo de pitot. Ustedes observan esta altura del tubito. Cada vez es un poco mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí es más alta. Entre más alta la velocidad, lógicamente alcanza más altura en el tubo de pitot. Entonces veamos cuánto de tirante. Ya tirante ya tenemos, ¿no? Vamos con la altura. La altura me está marcando 9.4. 9.4.
Muy bien, vamos con el siguiente ensayo. Vamos a colocar a 4.5. Cuatro punto cinco. Ese sería el último valor que vamos a verificar. ¿De acuerdo? 3, 5, 4 y 4.5. Ahí en su guía hay un error, ¿no? Parece que aparece 11.5. 11.5 no estamos llegando. Bueno, muy bien. Vamos con este último ensayo. Entonces, aquí, girante. 9.6. Altura. Prácticamente es muy poquita la altura que hay en el tubo de pitón. ¿Sí? Muy poquita. Vamos a ver cuánto. 9.7. 9.7. Muy bien. Y vamos con la altura del tirante Y2. 8.5. 8.5. Y la altura del tubo de pitot, 9.8. Muy bien. Ahí ya tendríamos esos valores, ¿sí? Ahora los vamos a sintetizar en el tablero para que quedemos uniformes todo el proceso. ¿Listo? Bueno, ahora lo colocamos así ya. Ahí se observa, por favor.
Bien, esos serían los datos que hemos tomado de este ensayo, ¿de acuerdo? Ahí los tienen y con esos trabajarían para calcular la energía en el punto 1, que es al inicio, y en el punto 2, donde estuvimos modificando la altura del fondo del canal. ¿Listos? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí?